como siempre, como cada lunes, de la mano de José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esa es un poco la fotografía que tenemos. Un petróleo que de nuevo está cotizando con subidas. Hoy hemos visto como algunas casas de análisis, por ejemplo, Goldman Sachs lo veían en los $115, pero para 2023, cosa que, bueno, me sorprende teniendo en cuenta que ese nivel ya se ha visto hace poquito en la cotización del Brent, que lo tenemos también muy cerquita ahora mismo, que ahora mismo también tenemos a la Unión Europea que está pensándose si embargar el petróleo ruso. Tenemos a los bancos centrales pues que están intentando capear la inflación como pueden. Hoy nos han llegado, por ejemplo, en los últimos minutos, en la última hora, nos han llegado declaraciones por parte de un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que, por ejemplo, decía que bueno, el programa de compras netas de activos podría incluso finalizar en julio, antes de lo esperado. ¿Cómo ves ahora mismo, José María, el contexto actual de los mercados financieros en un inicio de mes que bueno, va a ser muy clave, sobre todo con los datos macro que nos lleguen respecto al mes de marzo? Pues que, tal como lo dibujas, y es que no puede ser de otra manera, cuesta encontrar una noticia positiva, realmente, ¿no? Más allá, quizá lo más positivo es el buen comportamiento que están teniendo hoy todas las plazas bursátiles, es decir, hoy se tiñen de verde, hoy tienen un color alcista, sobre todo algunas plazas europeas, y también, por supuesto, el índice de tecnología, muy a pesar de todas esas preocupaciones, de todos esos elementos que conforman el muro, yo no diría de las preocupaciones, sino casi de las lamentaciones, ¿no? Parece como que hubiera un sentimiento por parte de muchos inversores de una combinación de no hay alternativa, más allá de la renta variable, y, por otro lado, miedo a quedarse fuera de la fiesta que se sigue viviendo en los mercados de renta variable, los mercados de bolsa. Pero la realidad es la que es. Es decir, por un lado tenemos el precio del petróleo que de nuevo vuelve a tensionarse. Es lógico, dado que Rusia sigue pues empecinada en que si no se le paga en rublos, pues no va a tener el combustible, no va a tener la energía que ellos suministran. Veremos si cumple o no la amenaza, pero si la cumple, evidentemente, Europa pues lo va a pasar bastante mal, lo vamos a pasar no especialmente bien. Quizás seamos la parte más débil de ese eslabón como consecuencia de la acción-reacción de las medidas que se le están imponiendo a Rusia como consecuencia del conflicto bélico, ¿no? Por otro lado, es verdad que el precio del petróleo pudiera a lo mejor no seguir la escalada alcista si se confirma una cierta desaceleración económica a nivel mundial, ya no digo una recesión, que sí apunta a lo mejor, bueno, pues las pendientes de las curvas, sobre todo en algunas zonas del mundo, como puede ser en este caso en Estados Unidos, con lo cual vive el precio del petróleo en esa doble dirección. Por un lado, las presiones al alza como consecuencia pues de la guerra que se vive en Ucrania, y en segundo lugar, por la propia desaceleración de la actividad económica, a la cual hay que añadir los confinamientos que se están viviendo en China como consecuencia de la COVID-19. Seguimos un escenario inflacionista, inflación que ya evidentemente yo creo que nadie habla de una inflación transitoria, sino que yo tampoco diría que sea estructural, pero que va a estar entre nosotros durante más tiempo de lo que pensábamos. Los bancos centrales, sobre todo nuestro Banco Central Europeo, está actuando muy por detrás de la curva, cada vez quedan menos elementos y yo creo que quizás le queda cada vez menos argumentos para no haber actuado a tiempo. Quizás cuando quiera actuar, a lo mejor es cuando menos pudiera hacerlo, sobre todo si nos atenemos de los datos macro que apuntan todos, bueno, pues a unos datos no especialmente buenos, sobre todo en el viejo continente. Evidentemente, todo esto, el dibujo que se plantea no es nada halagüeño, ¿no? Pero, por otro lado, la liquidez sigue estando ahí, hay mucha liquidez, mucho dinero que viene de la renta fija donde se están produciendo las enormes sangrías en los mercados de capitales, dinero además también en liquidez que se dirige hacia los movimientos corporativos que bueno, pues lo estamos viendo, estáis hablando en el caso pues de grandes compañías, pero también afecta a las empresas de pequeña y mediana capitalización y que probablemente este año, este 2022, vuelva a batir en récord respecto a ejercicios anteriores, con lo cual dinero hay y dinero sigue fluyendo a la renta variable a pesar de esos muros de preocupaciones, con lo cual habrá que seguir muy atentos a los mismos. Hoy parece que hay cierta complacencia después de hace un mes, algo más de un mes, de estar en niveles pues de sobreventa. Quizás ahora mismo lo que habría que estar preocupados es de cierta sobrecompra en determinados valores. Yo creo que el equilibrio es lo que tenemos que en estos momentos hacer un llamamiento al mismo, ¿no? Sobre todo la parte de renta variable. ¿Dónde ves, José María, esa sobrecompra de la que hablas?
Pues hombre, yo creo que hay sobrecompra quizás, salvo en aquellos valores que han sido más castigados, más relacionados con la tecnología y que hoy, por ejemplo, a pesar de la subida del 10 años norteamericano, la subida de la rentabilidad del bono de 10 años, está entrando dinero, sobre todo como consecuencia del movimiento de una compañía muy significativa del selectivo norteamericano. Realmente en el resto, en todos los valores cíclicos, empieza ya a costar encontrar valores en estos instantes que estén en gangas, ¿no? O que estén muy baratos. Quizás rascando se pueden encontrar oportunidades, pero ya no estamos en valores de gangas como podríamos estar hace un mes o hace 3, en sobre todo los valores más cíclicos, en todo lo que está en componentes de materias primas, incluyendo por supuesto la energía, incluso hasta en el sector financiero, donde precisamente si se confirma que vamos hacia una desaceleración de la actividad económica con una pendiente de las curvas en pendiente negativa, pues hombre, a los bancos muchas ganas de prestar no les da. Entonces, o no debería de darles, ¿no? Sobre todo, ya digo, pendiente negativa más desaceleración de la actividad económica. Con lo cual, no me extrañaría que los mercados, después de las subidas que se están produciendo en estos momentos, quizás tengan algunos movimientos correctivos, sobre todo si se pierde ese impulso de crecimiento económico y se confirma y se va confirmando con los resultados de las compañías, que quizás sea el otro foco de atención en el cual vamos a tener que centrarnos en las próximas semanas. Bueno, citabas, por ejemplo, lo que está haciendo la curva de tipos americana. Hoy estamos viendo una fuerte subida en el rendimiento del bono a 10 años. También tenemos en positivo el rendimiento del bono a 2 años en el caso de Estados Unidos. De momento sigue invertida la curva, por lo menos en los datos que tenemos aquí nosotros, José María, en Negocios Televisión. Pero mi pregunta un poco es si, bueno, teniendo en cuenta que la inversión se ha producido hace unos días y que seguimos viendo esos datos donde el rendimiento del bono a 10 años está el rendimiento del bono a 2 años, perdón, está por encima del rendimiento del bono a 10 años, si esto nos estaría indicando una recesión en torno a los 2 próximos años o no, porque el caso es distinto. A ver, la curva de tipo de interés, los plazos hasta los 5, incluso si me apuréis hasta los 7 años, tramos de corto y medio plazo, cuando se empina tanto, más que hablar de una recesión, lo que habla es de expectativa de inflación. Es decir, es lógico que suba mucho, como consecuencia de que lo que está diciendo es que dónde se van a situar los tipos de interés de los bancos centrales en el más, llamémosle entre comillas, rabioso corto plazo, ¿de acuerdo? No es lo que están ahora mismo los bancos centrales, ni por actuación en los movimientos de tipo de interés, ni siquiera por los balances, ¿no? Donde deberían probablemente reducirse, cosa que de momento no se está produciendo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues nos dice que va a haber inflación y, en segundo lugar, cuidadito con tener renta fija de corto o de medio plazo, porque podemos seguir sufriendo, dado que los tipos de interés probablemente en 2 años, en 5 años alemán o en Estados Unidos pueda seguir repuntando. Los tipos de más largo plazo, de 7, 10 en adelante, lo que nos habla sobre todo es del crecimiento económico. Y ahí sí, ahí lo que nos está diciendo ahora mismo la curva de tipo probablemente es que no haya tanto problema a largo plazo en la inflación, y donde sí lo haya es en el crecimiento económico. En el pasado, no en todas las ocasiones, cuando se ha invertido la curva, a los X meses, más o menos meses, pues se ha producido una recesión económica. Aquí yo creo que en este caso, sobre todo porque la curva de tipo de interés la van a manejar muy mucho los bancos centrales, dado que son los grandes compradores de activos de deuda. Lo veíamos la pasada semana con el Banco de Japón, como a poco que subía el tipo de interés a un determinado nivel, rápidamente intervenía y comprando con deuda de muy largo plazo. Yo creo que aquí lo que nos está hablando ahora mismo en la curva es cuidado con la inflación. Esto es un problema muy grave, es de difícil solución en el corto plazo y los bancos centrales van a seguir actuando. No saben cómo hacerlo para no dañar mucho más al crecimiento económico en una situación, como ya digo, de guerra más de pandemia, en este caso en China. Y eso a mí lo que más me preocupa. Me preocupa mucho la parte de renta fija, y donde siempre suelo poner ahora mismo en el corto plazo el acento de la máxima cautela, y en el caso de la renta variable me preocupa
bueno, pues como si aquí no pasara nada, ¿no? Es decir, como si los resultados empresariales van a ser fantásticos, hay un entorno de mucho crecimiento económico, los bancos centrales van a seguir soplando, cuidado que a lo mejor no van a soplar tanto y a lo mejor lo que vamos a encontrarnos es una situación completamente inversa. Por eso también llamo un poco más a la cautela en cuanto a la hora de invertir en renta variable. No digo evitar la renta variable, sí renta variable, pero con mayor precaución, donde sí que estaría mucho más cautos en la renta fija, sobre todo, ya digo, de tramos de corto y de medio plazo. Bueno, José María, y ya por último, ¿cuáles son los fondos que recomiendas desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales en esta semana? Pues mirad, si tuviera que atener para buscar algo de retorno en un escenario, sobre todo para los perfiles más defensivos, un escenario en el cual estamos viendo mucho movimiento corporativo, pues os invito a que veáis un producto de la casa Gabelli, la casa italiana, que es el GAMCO Merge Arbitrage, un producto que invierte precisamente en todo lo que es movimientos corporativos. Es de los pocos fondos de retorno absoluto con una volatilidad muy controlada que en este ejercicio, en el primer trimestre, termina con una rentabilidad positiva. Si fuéramos ya a la parte de renta variable, si alguien quiere apostar precisamente por ese escenario inflacionista, hay un producto de la casa Schroeder, que es el producto, el Inflation Fund, que invierte en materias primas, también tiene liquidez, por supuesto, tiene también la parte de deuda con gestión muy activa en cuanto a la duración y la parte de renta variable en algunos casos, aparte de materias primas directamente, en aquellos valores cíclicos que se pudieran beneficiar de ese comportamiento, ya digo, de repunte en cuanto a la inflación. Y ya mirando muy a largo plazo, yo seguiría invertido en el producto, en el Fidelity Fast Global, un producto de renta variable a nivel mundial, pero que lo que está posicionado ahora mismo todavía puede aportar valor en el actual contexto a nivel sectorial. Tanto en Estados Unidos, la parte europea, sobre todo con Reino Unido, y la parte emergente teniendo Latinoamérica y teniendo algo de Asia, sobre todo China. Han apuntados todos esos nombres de fondos, recomendación por parte de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muchísimas gracias como todos los lunes. Un placer, buena tarde y buen negocio.